¿Cuál es el propósito del sufrimiento? Por Tad R. Callister. Tad R. Callister sirvió como el presidente general de la Escuela Dominical de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Alma el joven no era un extraño a la aflicción y el sufrimiento. Parecía ser su compañero constante. Luchó en combate cuerpo a cuerpo defendiendo a su pueblo. Fue rechazado, vilipendiado, escupido y expulsado de Amonía, abrumado de tristeza, atravesando mucha tribulación y angustia de alma por los pecados de su pueblo. Se dolía al ver a hombres, mujeres y niños justos ser arrojados a un foso ardiente a manos de los malvados. Fue atado, encarcelado y abusado físicamente, los malvados rechinaban sus dientes contra él, le escupían, se burlaban de él y le negaban comida y agua para que sufriera muchos días. Su corazón estaba sumamente dolorido debido a las iniquidades del pueblo, y había sido atormentado con tormento eterno por su propio pasado pecaminoso. Baste decir que Alma conocía el dolor. Alma sabía que su justo hijo Elamán también enfrentaría adversidades. Por lo tanto, Alma comenzó su consejo a Elamán, como se registra en Alma 36, abordando el tema de la aflicción. Lo exhortó a recordar el cautiverio de nuestros padres, porque estaban en servidumbre, y nadie podía librarlos sino el Dios de Abraham, quien, ciertamente los libró en sus aflicciones. Alma continuó, y ahora, oh hijo mío Elamán, he aquí, tú eres joven, y por tanto, te ruego que oigas mis palabras y aprendas de mí, porque yo sé que cualquiera que confíe en Dios será sostenido en sus pruebas, y sus problemas, y sus aflicciones, y será levantado en el último día. La esencia de su consejo era que Elamán, aunque justo, aún enfrentaría su parte de aflicciones, pero si confiaba en Dios, llegaría el día de la liberación cuando sería levantado, es decir, exaltado. Sin duda, este consejo se incluyó en el Libro de Mormón porque es aplicable a cada uno de nosotros mientras enfrentamos las ineludibles aflicciones de la vida. De hecho, una razón clave del Evangelio es darle propósito al sufrimiento, ayudarlo a tener sentido, para que podamos aferrarnos y tener esperanza incluso en momentos de dolor y desesperación extremos. Pregunta sobre la aflicción y el sufrimiento. El tema de la aflicción y su correspondiente compañero, el sufrimiento, plantean algunas preguntas que invitan a la reflexión. ¿Quién o qué causa la aflicción y el sufrimiento? ¿Por qué Dios interviene y alivia el sufrimiento de algunos pero no de otros? ¿Todo sufrimiento conduce a un crecimiento positivo? ¿Cómo nos ayuda Dios a enfrentar nuestras aflicciones? ¿Cómo debemos responder a la aflicción y el sufrimiento? ¿Cuál es el objetivo último del sufrimiento en el plan de Dios? Lo siguiente es un intento de proporcionar algunas respuestas a esas preguntas, inspirado en parte por el consejo de Alma a su hijo Elamán. ¿Quién o qué causa la aflicción y el sufrimiento? La respuesta es Satanás, otros, nosotros mismos, nuestra condición mortal, causas naturales, Dios, todos estos, o solo algunos de ellos. Satanás es ciertamente una causa de algunas aflicciones, como lo demuestra la experiencia de Job. Satanás hirió a Job con llagas dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla. Además, las Escrituras nos dicen que porque él, Satanás, había caído del cielo y se había vuelto miserable para siempre, también buscó la miseria de toda la humanidad. Baste decir que Satanás es un principal causante de miseria y aflicción. Los mortales también causan aflicción y sufrimiento, tanto para ellos mismos como para otros. Esto se evidencia por el abuso doméstico generalizado, el abuso sexual, la deshonestidad, el asesinato, el fraude, la conducción imprudente y otros casos de negligencia y conducta pecaminosa. También hay aflicciones por las cuales, parece, nadie tiene la culpa. Nuestra condición mortal nos somete a desastres naturales como terremotos, hambrunas, huracanes y similares, porque como dijo el Señor, vuestro Padre que está en los cielos, hace salir su sol sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. Enoc observó, porque Adán cayó, nosotros somos, y por su caída vino la muerte, y somos partícipes de la miseria y el dolor. La muerte, las enfermedades y los accidentes son una consecuencia natural de nuestra condición caída.
En otras palabras, Dios permite que las leyes naturales sigan su curso natural contra los justos así como los injustos. Pero, ¿qué pasa con Dios? ¿Él causa aflicción? El Señor ha causado que la aflicción llegue a los malvados, como lo demuestran sus muchas advertencias a los malvados, que fueron seguidas por guerras, incendios, terremotos, huracanes, hambrunas y otras devastaciones. Incluso parece causar aflicción entre su pueblo elegido que necesita arrepentirse. Con respecto a los santos expulsados de Missouri, Dios dijo, yo, el Señor, he permitido que la aflicción venga sobre ellos, debido a sus transgresiones. La siguiente pregunta es, ¿Dios permite que los justos sufran? Alma escribió, porque el Señor permite que los justos sean asesinados para que su justicia y juicio puedan venir sobre los malvados. Alma y Amulek experimentaron esto cuando fueron testigos de cómo los santos justos, incluidos mujeres y niños, eran consumidos por el fuego porque no negaban sus testimonios. La escena fue tan gráfica, tan terrible, tan horrible que Amulek pidió a Alma que usara su poder de Dios para salvarlos de las llamas. Pero Alma respondió, el Espíritu me lo impide. Pero lo más significativo de todo es que Dios permitió que el más justo de todos los seres sufriera, incluso Jesucristo. ¿Quién puede olvidar la súplica del Salvador al comienzo de su sacrificio expiatorio? Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, o las palabras de Cristo desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A pesar de sus súplicas sinceras, no habría alivio. Dios permitiría que este sacrificio infinito con todo su dolor y angustia relacionado siguiera su curso sin intervención. Pero tal vez la pregunta más difícil de hacer es, ¿Dios no solo permite el sufrimiento de los justos, sino que también lo causa? Otra forma de formular la pregunta es, Dios prueba o examina incluso a los justos, no causando directamente el sufrimiento relacionado, pero sabiendo que el sufrimiento será un subproducto de dicha prueba o examen. Las Escrituras declaran, muchas son las aflicciones del justo. Y Pablo añadió, sí, y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Al principio esto puede parecer un pensamiento perturbador y extremadamente injusto. En ocasiones, podemos sentirnos como Tevye, el violinista en el tejado, quien en un momento reflexionaba sobre las aflicciones de su familia y su pueblo. Luego dijo, como si hablara con Dios, sé que somos tu pueblo elegido. Pero de vez en cuando, ¿no podrías elegir a alguien más? El Señor dijo de los primeros santos expulsados de Missouri, es necesario para mí que sean llevados hasta aquí para una prueba de su fe. En Génesis leemos, Dios probó a Abraham, y le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ofrécelo, como holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta fue una prueba de la obediencia exacta de Abraham, de su sumisión a la voluntad de Dios en las circunstancias más difíciles. Sin duda, esta fue una experiencia agonizante y desgarradora para Abraham. Algunos podrían decir que Abraham podría haber dicho no, pero eso habría desencadenado una conciencia culpable y, por lo tanto, sufrimiento. En esencia, cualquiera de las dos opciones traería alguna forma de ansiedad, angustia y sufrimiento. Esto parece, sin embargo, no ser un caso aislado, porque el Señor dijo de los primeros santos en esta dispensación, deben ser castigados y probados, así como Abraham, quien fue mandado a ofrecer a su único hijo. Baste decir que Dios probará a todos, incluso a los justos, hasta sus límites. Él verá si hay un punto en el que nos rendiremos, tiraremos la toalla y abandonaremos nuestra confianza en Dios. La cuestión real no es la fuente de nuestras aflicciones, sino cómo responderemos a ellas. ¿Por qué Dios interviene y alivia el sufrimiento de algunos pero no de otros? Si Dios es justo, lo cual es, algunos podrían preguntar, ¿por qué Dios proporciona alivio a uno pero no a otro que es igualmente justo? ¿Por qué sana a un niño inocente pero no a otro? ¿Por qué evita la muerte de uno en un accidente automovilístico pero no de la persona sentada a su lado? La respuesta honesta es que no conocemos completamente las respuestas a esas preguntas. Lo que sí sabemos es que, debido a que Dios nos ama perfectamente, siempre hará lo que mejor facilite nuestro progreso espiritual.
John Greenleaf Whittier escribió sobre esos tiempos problemáticos cuando es difícil dar sentido a nuestro sufrimiento, aún así, en el laberinto enloquecedor de las cosas y arrojado por la tormenta y la inundación, a una confianza fija mi espíritu se aferra, sé que Dios es bueno. Podemos encontrar consuelo en saber que debido a la bondad de Dios, no permitirá que suframos ni una onza más de aflicción de lo que sea necesario para perfeccionarnos. Fue el elder Richard Hescott quien enseñó: tu Padre Celestial y su amado Hijo te aman perfectamente. No te requerirían experimentar un momento más de dificultad de lo que sea absolutamente necesario para tu beneficio personal o para el de aquellos a quienes amas. Esa es una verdad a la que podemos aferrarnos: Dios es bueno y no hace acepción de personas. Nunca nos tratará injustamente. ¿Todo sufrimiento conduce a un crecimiento positivo? No todo sufrimiento resulta constructivo. Anne Morrow Lenberg hizo esta observación sincera: no creo que el sufrimiento puro enseñe. Si el sufrimiento solo enseñara, todo el mundo sería sabio, ya que todos sufren. Al sufrimiento se deben añadir el duelo, la comprensión, la paciencia, el amor, la apertura y la disposición a seguir siendo vulnerables. Todos estos y otros factores combinados, si las circunstancias son adecuadas, pueden enseñar y pueden llevar al renacimiento. Mormón dio un ejemplo específico de sufrimiento destructivo. Habló de su pueblo que fue derrotado en batalla. Su dolor no fue para arrepentimiento, por la bondad de Dios, sino que fue más bien el dolor de los condenados, porque el Señor no siempre les permitiría hallar felicidad en el pecado. Es interesante notar que dos personas pueden sufrir la misma experiencia: para una es una experiencia negativa, pero para la otra es positiva. Por ejemplo, al final de muchos años de guerra, el Libro de Mormón registra: muchas personas se endurecieron por la grandísima duración de la guerra, y muchos se ablandaron a causa de sus aflicciones, de modo que se humillaron ante Dios hasta en la profundidad de la humildad. Obviamente, el sufrimiento no fue la causa de una experiencia negativa o positiva, sino que la reacción de cada uno determinó la naturaleza de su experiencia. En cierto sentido, la aflicción es el gran divisor: o nos aleja de Dios o nos acerca a Él. No se presta a estar sentado en la cerca. ¿Cómo nos ayuda Dios a enfrentar nuestras aflicciones? En virtud de su expiación, el Salvador adquirió el conocimiento y los poderes para fortalecernos, apoyarnos y consolarnos mientras experimentamos las aflicciones e infirmidades de la vida. Quizás no haya versículos más instructivos en todas las Escrituras que expliquen cómo y por qué el Salvador sufrió por nosotros y cómo ese sufrimiento le permitió ser el Consolador Supremo, que estos que se encuentran en el libro de Alma, y saldrá, sufriendo dolores y aflicciones y tentaciones de todo tipo, y esto para que se cumpla la palabra que dice que tomará sobre sí los dolores y enfermedades de su pueblo. Y tomará sobre sí la muerte, para desatar las ligaduras de la muerte que atan a su pueblo, y tomará sobre sí sus infirmidades, para que sus entrañas se llenen de misericordia, según la carne, para que sepa, según la carne, cómo socorrer a su pueblo conforme a sus infirmidades. Isaías dio conocimientos adicionales sobre los poderes consoladores y curativos del Salvador. En lo que parece un lenguaje angelical, explicó que debido a que el Salvador sufrió nuestras aflicciones, Él es capaz de vendar a los quebrantados de corazón, consolar a todos los que lloran y darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Qué consuelo saber que aunque nuestra vida esté en cenizas figurativas, el Salvador puede hacerla hermosa. Es una cosa entender que el Salvador tiene poderes consoladores y curativos universales, es otra muy diferente saber cómo se pueden aplicar estos poderes en nuestras vidas personales, incluso en momentos de nuestra desesperación más profunda y desesperanzada. Las Escrituras revelan múltiples maneras en que esto se logra. Oír o leer la palabra de Dios puede traer esperanza y paz a nuestras almas. Jacob invitó a su pueblo a oír la palabra placentera de Dios, sí, la palabra que sana el alma herida. Personalmente encontré esto cierto. Tenía 14 años cuando mi hermana de 15 años, Paula, falleció repentinamente de una enfermedad renal. En ese momento estaba en un viaje scout en una base naval en San Diego. Cuando regresé a casa, mi hermano Dick se acercó a mí en la puerta y me dijo que Paula había fallecido. Recuerdo haber llorado y llorado.
Subí las escaleras para ver a mi padre, que estaba tendido en el suelo, también llorando. Lo recuerdo diciendo, las cosas nunca serán las mismas sin ella. Creo que oré tan fuerte como un niño de 14 años podría orar para que Paula volviera a la vida, pero no fue así. Fue la primera vez que las consecuencias de la muerte me fueron tan personales y tan problemáticas. Con el tiempo, dos cosas me trajeron consuelo. Una fue leer su bendición patriarcal que no le prometía salud y fuerza como me había sido prometido por el mismo patriarca. Segundo, al leer estas palabras de la doctrina y convenios, recibí el consuelo que tan desesperadamente buscaba, y sucederá que los que mueran en mí no probarán la muerte, porque les será dulce. Y de nuevo, sucederá que el que tenga fe en mí para ser sanado, y no esté destinado a la muerte, será sanado. La verdad y la esperanza encontradas en las Escrituras fueron un bálsamo curativo para mí. A veces, las simples palabras del Señor sé consolado son suficientes para que ocurra la sanación. Cuando los hijos de Mosía necesitaban consuelo al comenzar su misión entre los lamanitas, el Señor los visitó con su espíritu y les dijo, «Sed consolados». Y ellos fueron consolados. En otros casos, el Señor interviene en nuestro favor para ablandar los corazones de aquellos que son la causa de nuestras aflicciones. Cuando Lini y su pueblo estaban en cautiverio de los lamanitas, sufrieron grandes aflicciones, y no había manera de que pudieran liberarse de sus manos. Entonces el Señor intervino con sus poderes consoladores y comenzó a ablandar los corazones de los lamanitas para que comenzaran a aligerar sus cargas. Vemos poderes consoladores similares en funcionamiento cuando el Señor ablanda el corazón de un esposo reacio, que luego permite que su esposa se bautice, o cuando ablanda los corazones de los gobernantes de países para permitir el trabajo misional dentro de sus fronteras, a menudo entre un pueblo oprimido. Cuando Alma el Viejo y su pueblo estaban en cautiverio, el Señor eligió otra manera de consolar a su pueblo en sus aflicciones. Les dijo, «También aliviaré las cargas que se os pongan sobre los hombros, de modo que ni siquiera las sintáis sobre vuestras espaldas, aun mientras estáis en servidumbre, y esto haré para que podáis estar como testigos para mí en el futuro, y para que sepáis con certeza que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones». Y el Señor los fortaleció para que pudieran soportar sus cargas con facilidad. Pero el Señor también puede consolarnos de otras maneras. Consideremos el ejemplo de José Smith. Él y sus compañeros habían languidecido en los estrechos confines de la cárcel de Liberty durante más de 2 meses en pleno invierno. Estaban terriblemente fríos, enfermos, hambrientos y maltratados. Mientras tanto, los santos eran perseguidos y expulsados de sus hogares. Necesitaban el consejo de José, su aliento, su visión profética y su presencia, pero no parecía haber libertad a la vista para José. Finalmente, en desesperación, José clamó, «Oh Dios, ¿dónde estás? ¿Hasta cuándo se detendrá tu mano?». Entonces el Señor le dio a José lo que creo que es el remedio consolador definitivo, la cura para cualquier aflicción, sin importar cuán larga o dolorosa pueda ser. El Señor le dio a José una perspectiva eterna. Le ayudó a ver las pruebas del momento en comparación con la recompensa eterna del futuro. El Salvador lo articuló en estas palabras consoladoras e íntimas, «Hijo mío, pasa tu alma, tu adversidad y tus aflicciones serán solo por un momento, y luego, si lo soportas bien, Dios te exaltará en lo alto, triunfarás sobre todos tus enemigos». El Señor luego pintó un cuadro de la vida mortal de José, y no era bonito. Enumeró muchas de las pruebas trágicas y desgarradoras que José había soportado o debía aún soportar, la separación forzada de su esposa y su hijo de 6 años, ser entregado en manos de asesinos, y tener las fauces del infierno abriendo su boca amplia contra él. Y luego, notablemente, el Señor dijo, «Sabe tú, hijo mío, que todas estas cosas te darán experiencia y serán para tu bien». El Señor siguió con esta promesa consoladora de un valor incalculable, «No temas lo que pueda hacer el hombre, porque Dios estará contigo para siempre jamás». En otras palabras, no hay nada que el hombre pueda hacer, no hay nada que los elementos puedan hacer, no hay nada que alguien o algo pueda hacer para robarte tu exaltación si lo soportas bien. Tú, José, estás en control absoluto de tu destino si eliges encontrar crecimiento en estas aflicciones en lugar de desesperación.
Entonces estas aflicciones serán para tu bien y la exaltación será tu recompensa. No hubo alivio inmediato para José después de este consejo divino y promesa. Todavía estaría confinado en la cárcel de Liberty durante más de un mes, pero sus ojos espirituales se abrieron. Ahora vio con mayor claridad esta breve mota de aflicción mortal en comparación con su recompensa celestial de duración eterna. Tenía una perspectiva eterna, lo que le permitió escribir a los santos desde esa prisión infernal: queridos hermanos amados, hagamos alegremente todo lo que esté en nuestro poder, y entonces podemos quedarnos quietos, con la mayor seguridad, para ver la salvación de Dios y para que su brazo se revele. En otra ocasión, el Señor enseñó a José la misma lección: el que es fiel en tribulación, la recompensa del mismo es mayor en el reino de los cielos. No podéis ver con vuestros ojos naturales, por el presente, el diseño de vuestro Dios respecto a esas cosas que vendrán después, y la gloria que seguirá después de mucha tribulación. Porque después de mucha tribulación vienen las bendiciones. Por lo tanto, llegará el día en que seréis coronados con mucha gloria, la hora no es aún, pero está cerca. Fue esta misma perspectiva la que disfrutó Job a pesar de la pérdida de su familia, riqueza y amigos: aunque Dios me mate, en él confiaré. La expiación de Jesucristo trae perspectiva eterna, la perspectiva eterna trae esperanza, y la esperanza trae consuelo y paz. A veces las Escrituras proporcionan aparentes contradicciones sobre el sufrimiento. Por ejemplo, Moisés enseñó: cuando estés en tribulación, si te vuelves al Señor tu Dios y obedeces su voz, no te abandonará. Por otro lado, Cristo clamó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto puede parecer una contradicción cuando se ve a través de la lente de la mortalidad, pero no hay contradicciones cuando se ve a través de la lente de la eternidad. Es cierto que a veces nuestra lente está empañada y debemos caminar por fe, no por vista, pero al final, en retrospectiva, no habrá cabos sueltos, ni contradicciones. El elder Mauden J. Ballard habló de entrar en una fábrica de alfombras donde estaban haciendo hermosas alfombras. La lanzadera volaba de un lado a otro, pero no había ningún diseño allí. Todo era hilachas y cabos sueltos. Era como la vida. Cuando di la vuelta al otro lado, dijo, era otra imagen. Era la misma operación, exactamente las mismas cosas, solo que esta era el lado del diseño. Los colores se estaban mezclando, la figura se estaba desarrollando. No había fallos allí. Miramos las penas como la muerte y pensamos que son tragedias, pero solo estamos mirando las cosas desde el lado tosco, nuestra perspectiva mortal. Hay otro lado de la imagen, el lado del diseñador, el lado de Dios, la perspectiva eterna. Y no hay errores allí. Algún día lo veremos. Las Escrituras nos ayudan a entender que Dios puede consolarnos de muchas maneras, por el poder de sus palabras, ablandando corazones, fortaleciéndonos para que podamos soportar nuestras cargas más fácilmente, y, quizás lo más importante, dándonos una perspectiva eterna. Sin duda, el Señor puede consolarnos de otras maneras, como eliminando la aflicción por completo, si así lo desea. Reconociendo todo esto, no es de extrañar que Alma dijera a Elamán: he sido sostenido en pruebas y tribulaciones de todo tipo, sí, y en toda clase de aflicciones, sí, Dios me ha librado de la prisión y de los grilletes, y de la muerte, sí, y confío en Él, y Él todavía me librará. Estos ejemplos de las Escrituras pueden fortalecer nuestra fe en los poderes curativos del Salvador para nuestras necesidades específicas. ¿Cómo debemos responder a la aflicción y el sufrimiento? El sufrimiento, cuando se responde adecuadamente, puede ser un medio de crecimiento espiritual supremo. Pero uno podría preguntar, ¿no podemos crecer sin sufrir? Sí, pero el sufrimiento puede acelerar y profundizar el proceso de refinamiento, puede facilitar la adquisición de atributos divinos si respondemos de una manera santa. Debido al respeto absoluto de Dios por la agencia, permite que las personas malas hagan cosas malas, incluso a personas buenas. La elección de hacer el mal puede poner en peligro la exaltación del perpetrador, pero por sí sola nunca puede poner en peligro la exaltación de la víctima. En otras palabras, la agencia de otra persona no puede afectar negativamente nuestra exaltación. ¿Por qué?
Porque nuestra exaltación no está determinada por las elecciones de otros, sino por nuestras propias elecciones. ¿Cómo, entonces, debemos responder a la aflicción para maximizar nuestro crecimiento espiritual? Las Escrituras nos dan tanto consejo como ejemplos al respecto. La paciencia parece ser un tema recurrente. En un momento de gran dificultad en la iglesia, Alma habló de los fieles que soportaron con paciencia la persecución que se les acumuló. En otra ocasión, el Señor instruyó a los hijos de Mosía, que estaban a punto de ir entre los lamanitas, a ser pacientes en la longanimidad y las aflicciones, para que podáis dar buenos ejemplos a ellos en mí. A José Smith y a otros primeros líderes se les dio el consejo celestial de continuar en paciencia hasta que seáis perfeccionados. A aquellos que son pacientes, el Señor les ha prometido, no se avergonzarán los que me esperan. La paciencia, como se usa en las Escrituras, parece referirse a mantener la fe en Dios sin murmurar, sin quejarse, pero confiando en Dios implícitamente. Nefi, Job, Abraham y el ejemplo supremo de todos, Jesucristo, son recordatorios poderosos de esto. El sufrimiento puede llevarnos a nuestras rodillas en humildad. Tal respuesta nos prepara para ser receptivos a la enseñanza del Señor. Algunas de las grandes lecciones de la vida se aprenden en estos momentos. El elder Lance B. Bickman compartió una vez una lección al respecto cuando él y su esposa, Pat, perdieron a su hijo de 5 años, Adam, por una enfermedad inesperada. Contó la lección que aprendieron, reducidos a su esencia, dijo, la humildad y la sumisión son una expresión de completa disposición a dejar que las preguntas de ¿por qué? Queden sin respuesta por ahora. Creo que la prueba suprema de la mortalidad es enfrentar el ¿por qué? Y luego dejarlo ir, confiando humildemente en la promesa del Señor de que todas las cosas deben suceder en su tiempo. Si estamos dispuestos a convertirnos en arcilla húmeda en las manos del alfarero, a preguntar, ¿qué puedo aprender de esto? Entonces el sufrimiento tiene el poder de estirarnos a nuevas alturas, quizás incluso más allá de lo que pensábamos posible. El presidente Dallin H. Oaks habló de esto con respecto a su madre viuda. A menudo escuchaba a mi madre decir que el Señor consagró sus aflicciones para su beneficio porque la muerte de su esposo la obligó a desarrollar sus talentos y servir y convertirse en algo que nunca se habría convertido sin esa aparente tragedia. Cristo nos enseñó el papel de la obediencia en el sufrimiento, aunque era hijo, aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Si nosotros, como Nefi, podemos ser obedientes a las pruebas y pruebas que enfrentamos sin murmurar ni quejarnos, entonces también podemos ser guiados por el Espíritu, no sabiendo de antemano las cosas que debemos hacer. El sufrimiento puede destruir nuestra fe o fortalecerla, dependiendo de cómo respondamos. ¿Recuerdas las increíbles dificultades que enfrentaron aquellos en las compañías de carretas de mano Willie y Martin? El presidente David O. McKay cuenta de una clase de la escuela dominical, años después de que los santos se establecieron en el Valle del Lago Salado, en la que se criticaba a los líderes de la iglesia por enviar a los pioneros de las carretas de mano tan tarde en la temporada. Un anciano en la esquina se sentó en silencio y escuchó tanto como pudo soportar, luego se levantó y dijo cosas que ninguna persona que lo escuchó olvidará jamás. Su rostro estaba blanco de emoción, pero habló calmadamente, deliberadamente, pero con gran seriedad y sinceridad. Les pido que detengan esta crítica. Están discutiendo un asunto del que no saben nada. Yo estuve en esa compañía y mi esposa estuvo en ella. Sufrimos más allá de lo que pueden imaginar, y muchos murieron de exposición y hambre, pero ¿alguna vez escucharon a un sobreviviente de esa compañía pronunciar una palabra de crítica? Ninguno de esa compañía apostató ni dejó la iglesia, porque cada uno de nosotros llegó a conocer con absoluta certeza que Dios vive, porque nos familiarizamos con Él en nuestras extremidades. ¡Qué poderosa percepción! Durante el momento de su extremidad, no se les ocurrieron pensamientos dudosos como, ¿por qué yo o mi pequeño hijo indefenso? ¿Dónde está Dios en mi hora de necesidad? ¿Realmente Dios me ama? ¿Es este sufrimiento necesario para mi exaltación? Pero en retrospectiva, no parece haber quejas, ni maldecir a Dios, ni cuestionar su amor o motivos, sino más bien un profundo fortalecimiento de su fe en un amoroso Padre Celestial. En su prueba abrahámica,
estos pioneros de carretas de mano permanecieron fieles hasta el final y, en el proceso, se convirtieron en oro puro. John Roberts, presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, al hablar en la graduación de 9º grado de su hijo, abordó la naturaleza ineludible de la aflicción, la necesidad de ella en nuestras vidas y cómo debemos responder. Los oradores de graduación típicamente también les desean buena suerte y les extienden buenos deseos. No haré eso, y les diré por qué. De vez en cuando en los años venideros, espero que los traten injustamente para que lleguen a conocer el valor de la justicia. Espero que sufran traición porque eso les enseñará la importancia de la lealtad. Lamento decirlo, pero espero que estén solos de vez en cuando para que no den por sentados a sus amigos. Y cuando pierdan, como sucederá de vez en cuando, espero que, de vez en cuando, su oponente se regocije en su fracaso. Es una manera de entender la importancia de la deportividad. Espero que los ignoren para que sepan la importancia de escuchar a los demás y espero que tengan justo el dolor necesario para aprender compasión. Ya sea que desee estas cosas o no, van a suceder. Y si se benefician de ellas o no dependerá de su capacidad para ver el mensaje en sus desgracias. El sufrimiento puede ser uno de nuestros mayores maestros, un catalizador para nuestro mayor crecimiento o nuestra mayor regresión. La consecuencia está bajo nuestro control, está determinada por nuestra respuesta. ¿Cuál es el objetivo último de la aflicción y el sufrimiento en el plan de Dios? El Señor permite y a veces incluso causa aflicción y sufrimiento porque, 1. Preserva la agencia de la humanidad, 2. Tiene una influencia refinadora que facilita la perfección y gloria del afligido, y, 3. Sirve como medio para condenar a los malvados. Las Escrituras revelan que un propósito principal de la mortalidad es ver si haremos todas las cosas que el Señor nuestro Dios nos mande. Vemos un ejemplo dramático de esta prueba en el Libro de Mormón. Los creyentes en la época de Samuel el Amanita estaban obligados a poner en juego sus vidas físicas para determinar si había un punto en el que se rendirían o confiarían en Dios hasta el amargo final. El profeta Samuel había profetizado que en 5 años nacería el Salvador en Jerusalén y que su nacimiento se evidenciaría por una noche sin oscuridad. Pasó el tiempo y el signo aún no se había producido. Los incrédulos se volvieron más vocales y poderosos, finalmente declarando que si la profecía no se cumplía en una fecha determinada, todos los creyentes serían asesinados. Esta fue una prueba suprema de la fe y resistencia de los santos. Uno se pregunta si algunos creyentes se dieron por vencidos un mes, una semana o incluso horas antes del tiempo señalado. Pero sabemos que Nefi y los otros santos fieles no podían ser eliminados bajo ninguna circunstancia. Estaban allí hasta el final, sin importar el costo. Dios había llevado a este grupo al borde del precipicio, al borde de la muerte, pero no se rendirían. Luego Nefi oró fervientemente a Dios y en respuesta vinieron estas palabras enviadas del cielo: levanta tu cabeza y alégrate, porque he aquí, el tiempo está cerca, y en esta noche se dará el signo, y mañana vengo al mundo. Estas almas nunca renunciaron al Señor, nunca abandonaron su confianza en Él. Ahora podían decir como Job: cuando Él me haya probado, saldré como oro. El Señor nos dio la razón subyacente para la aflicción: todas las cosas con las que habéis sido afligidos trabajarán juntas para vuestro bien y para la gloria de mi nombre. O como díjole a Jacob, Dios consagrará tus aflicciones para tu ganancia. Pero, ¿cómo son estas aflicciones para nuestro bien? El Señor dio esta percepción: mi pueblo debe ser probado en todas las cosas, para que puedan estar preparados para recibir la gloria que tengo para ellos, incluso la gloria de Sión. Los resultados finales del sufrimiento constructivo son una mayor compasión por nuestros semejantes, una mayor capacidad para consolar a otros, una humildad más divina, una paciencia incrementada, una mayor apreciación por nuestras bendiciones y una mayor fe y confianza en Dios. En esencia, emergemos del crisol de la aflicción como un hombre o mujer más refinado y santo, digno de la gloria de Sión. Truman Madsen nos dio una razón adicional para nuestra necesidad de sufrir. Cuando le preguntó al presidente Hugh Brown por qué Abraham fue mandado a sacrificar a su hijo Isaac, el presidente Brown respondió: Abraham necesitaba aprender algo sobre Abraham. Tal vez cada uno de nosotros, a través del sufrimiento,
aprendemos sobre nuestra verdadera naturaleza. Si estamos dispuestos a confiar en Dios incluso cuando los elementos se combinan para obstruir el camino y toda la furia de Satanás se desata contra nosotros, entonces sabremos quiénes somos y qué merecemos en el reino celestial. Sin duda, nuestro juicio final será solo una confirmación de lo que ya hemos aprendido sobre nosotros mismos. Quizás un principio doctrinal sobre la aflicción y el sufrimiento puede enunciarse de la siguiente manera: Dios nos permitirá, incluso en ocasiones nos causará, sufrir esas aflicciones necesarias para refinarnos y exaltarnos, pero en ese proceso no permitirá ni causará que suframos innecesariamente. El elder Neil A. Maxwell observó que algo de este sufrimiento puede no parecer justo. Un buen amigo, que sabe de lo que habla, ha observado sobre las pruebas: si es justo, no es una verdadera prueba. Es decir, sin la presencia añadida de algo inexplicable y algo de ironía e injusticia, la experiencia puede no estirarnos ni levantarnos lo suficiente. Pablo puso nuestro sufrimiento en su debida perspectiva, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La hermana Linda S. Reeves de manera similar puso en perspectiva nuestros sufrimientos mortales en comparación con nuestras posibles recompensas eternas. No sé por qué tenemos tantas pruebas, pero es mi sentimiento personal que la recompensa es tan grande, tan eterna y duradera, tan alegre y más allá de nuestra comprensión que en ese día de recompensa podemos sentir decir a nuestro misericordioso, amoroso Padre: ¿eso fue todo lo que se requería? Creo que si pudiéramos recordar y reconocer diariamente la profundidad de ese amor que nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador tienen por nosotros, estaríamos dispuestos a hacer cualquier cosa para estar nuevamente en su presencia, rodeados por su amor eternamente. ¿Qué importará lo que sufrimos aquí si, al final, esas pruebas son las mismas que nos califican para la vida eterna y la exaltación en el reino de Dios con nuestro Padre y Salvador? Sin duda, es imposible para los ciegos apreciar plenamente una gloriosa puesta de sol dorada, un parche de flores silvestres brillantes bailando en la suave brisa de la montaña, las impresionantes obras maestras de Leonardo da Vinci o las estatuas realistas creadas por Miguel Ángel. Asimismo, es imposible para los sordos captar plenamente el hermoso canto del ave matutina o la impresionante música del coro Aleluya del Mesías de Handel. De manera similar, nuestros sentidos mortales, nuestros ojos y oídos y corazones naturales carecen de la perspectiva, la visión y la pasión para comprender completamente el salto cuántico de la vida mortal a la vida eterna. Pablo escribió: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Reducido a sus términos más simples, todos estamos sometidos a la misma prueba: elegir entre la gratificación instantánea ahora si nos conformamos a los caminos del mundo o la felicidad eterna si nos conformamos a los caminos del Señor. Estamos siendo probados para ver si podemos soportar fielmente la pérdida de un cónyuge ahora a cambio de la compañía eterna en un estado glorificado por siempre y para siempre. Sufrir de cáncer durante 5 años ahora a cambio de una eternidad de salud absolutamente perfecta con un cuerpo resucitado glorificado. Ser ridiculizados ahora por nuestras creencias religiosas a cambio de eones ilimitados de ser adorados por aquellos a quienes hemos creado, y someternos a los poderes injustos de otros por un número fijo de años a cambio de poder ilimitado, con todas las cosas sujetas a nosotros, por siempre y para siempre. Siempre se reduce a la perspectiva eterna y la fe en Dios. Eso es lo que nos da esperanza. Eso es lo que nos da la resistencia física y espiritual para decir: Satanás, vete, no murmuraré, no maldeciré ni culparé a Dios, no endureceré mi corazón, nunca renunciaré a Dios. Más bien, haré todo lo posible para avanzar alegremente con la mejor sonrisa que pueda reunir. Como consecuencia de mi sufrimiento, seré más agradecido por las bendiciones y las recompensas prometidas por Dios, seré más compasivo con los demás, seré más humilde, seré más fiel. Haré todo lo que esté a mi alcance para usar esta aflicción y sufrimiento para refinarme y perfeccionarme, para que pueda emerger puro como el oro, más santificado y santo. Ese es el propósito y el objetivo final del sufrimiento santo. En los momentos más oscuros de la vida del Salvador, justo antes de que Judas lo traicionara, Pedro negara conocerlo, aquellos a quienes había venido a salvar lo condenaran.
y el dolor infinito de Getsemaní y la cruz se le impusieran, Jesús dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como dijo el elder Neal a Maxwell, tomar una copa amarga sin volverse amargo es parte de la emulación de Jesús. Porque el Salvador realizó su expiación, no hay fuerza, evento o persona externa, no hay aflicción, divorcio, desastre financiero, debilidad, pérdida de cónyuge o hijo que pueda impedirnos alcanzar la exaltación si nos arrepentimos, obedecemos los mandamientos de Dios y recibimos las ordenanzas de salvación. Estamos en el asiento del conductor en cuanto a nuestro destino eterno. Ninguna cantidad de aflicción o sufrimiento mortal puede robarnos esa bendición prometida. Por el contrario, el sufrimiento puede ser nuestro mejor amigo y maestro. Como dijo el elder Orson F. Whitney, no hay dolor que suframos, ninguna prueba que experimentemos que sea en vano. Es a través del dolor y el sufrimiento, el trabajo y la tribulación que ganamos la educación que vinimos a adquirir. Dios nos ama tanto que nos proporciona las experiencias necesarias, incluso aquellas que requieren sufrimiento, que finalmente nos perfeccionarán y exaltarán. Ese es el propósito del sufrimiento, esa, creo, es la doctrina y la teología del Salvador sobre el sufrimiento. Resumen. Alma el joven no era un extraño a la aflicción y el sufrimiento. Parecía ser su compañero constante. Podemos tomar consuelo en saber que debido a la bondad de Dios, no permitirá que suframos ni una onza más de aflicción de lo que sea necesario para perfeccionarnos. El sufrimiento, cuando se responde adecuadamente, puede ser un medio de crecimiento espiritual supremo. Sufrimiento puede ser uno de nuestros mayores maestros, un catalizador para nuestro mayor crecimiento o nuestra mayor regresión. La consecuencia está bajo nuestro control, está determinada por nuestra respuesta. La expiación de Jesucristo trae perspectiva eterna, la perspectiva eterna trae esperanza, y la esperanza trae consuelo y paz. No hay fuerza, evento o persona externa que pueda impedirnos alcanzar la exaltación si nos arrepentimos, obedecemos los mandamientos de Dios y recibimos las ordenanzas de salvación. Dios nos ama tanto que nos proporciona las experiencias necesarias, incluso aquellas que requieren sufrimiento, que finalmente nos perfeccionarán y exaltarán. El objetivo último del sufrimiento en el plan de Dios es ayudarnos a alcanzar la exaltación y la vida eterna, refinándonos y perfeccionándonos a través de nuestras pruebas. Porque el Salvador realizó su expiación, no hay fuerza, evento o persona externa que pueda impedirnos alcanzar la exaltación si nos arrepentimos, obedecemos los mandamientos de Dios y recibimos las ordenanzas de salvación. El artículo de T. R. Callister, ¿cuál es el propósito del sufrimiento?, ofrece una profunda exploración teológica y filosófica sobre un tema que ha intrigado a la humanidad durante siglos. Callister aborda el sufrimiento desde una perspectiva religiosa, particularmente en el contexto de las enseñanzas y creencias de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Callister utiliza abundantemente las Escrituras para respaldar sus puntos, especialmente las experiencias de Alma el joven y otros personajes bíblicos y del Libro de Mormón. Esto no solo proporciona una base doctrinal sólida, sino que también permite a los lectores relacionar el sufrimiento con ejemplos históricos y religiosos. La referencia constante a las Escrituras refuerza la idea de que el sufrimiento es una parte integral del plan divino y que tiene un propósito específico en la vida de los creyentes. Una de las ideas centrales del artículo es que el sufrimiento tiene un propósito refinador. Callister argumenta que el sufrimiento, cuando se maneja correctamente, puede llevar a un crecimiento espiritual significativo. Este enfoque positivo y constructivo del sufrimiento es alentador, ya que proporciona un marco para que los creyentes vean sus pruebas como oportunidades para desarrollar virtudes como la paciencia, la humildad y la fe. La idea de que Dios permite el sufrimiento para perfeccionarnos y prepararnos para la exaltación es una visión poderosa y consoladora. Callister destaca la importancia de mantener una perspectiva eterna para comprender y sobrellevar el sufrimiento. Esta perspectiva ayuda a los creyentes a ver más allá de las dificultades temporales y a enfocarse en las bendiciones eternas que les esperan.
La cita de José Smith en la cárcel de Liberty es especialmente conmovedora y muestra cómo la comprensión de los planes eternos de Dios puede proporcionar consuelo y esperanza incluso en las circunstancias más desesperadas. El papel de la expiación de Jesucristo como fuente de consuelo y sanación es otro punto clave del artículo. Callister explica cómo los sufrimientos de Cristo le permiten ser el consolador supremo para la humanidad. Este aspecto de la doctrina cristiana es fundamental, ya que ofrece a los creyentes la seguridad de que no están solos en sus pruebas y que tienen a alguien que entiende perfectamente su dolor y puede proporcionarles el apoyo necesario. Callister también incluye reflexiones personales, como su experiencia con la muerte de su hermana, que añaden una dimensión humana y accesible al tema. Estas anécdotas personales ayudan a los lectores a conectar con el autor y a ver cómo los principios discutidos se aplican en la vida real. El artículo de Callister es una meditación profunda y significativa sobre el propósito del sufrimiento desde una perspectiva religiosa. Proporciona consuelo y esperanza al sugerir que el sufrimiento no es en vano, sino que tiene un propósito divino y puede llevar a un crecimiento espiritual significativo. La combinación de enseñanzas doctrinales, ejemplos escriturales y experiencias personales hace que el mensaje sea tanto poderoso como accesible para los creyentes. En última instancia, Callister nos invita a ver el sufrimiento no como un castigo, sino como una herramienta divina para nuestra perfección y exaltación.